Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Buenos días, profesor. Bien, ¿y usted? ¿También bien? ¿Qué novedades cuentan, perdón? Nada, profesor, todo bien, todo contento, todo claro. ¿Y usted? ¿Todo también? ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Todo correcto. Todo es correcto. ¿Qué dice mi Rafael? ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Todo bien. ¿Cómo quiere estar si no doy las claves, verdad? Así es, así es. Me porto muy mal Estaba con alterando. ustedes. No, hombre. No, hombre, sí. Pero ahí vamos, ahí vamos. Poco a poquito ahí la llevamos. Ay, Jesús. Y vamos a aceptarlo. Vamos bien, Jesús, Orlando, Rafael, Ana. ¿Cómo está, Tania? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? También bien, ¿qué cuenta de nuevo? Nada en especial. Nada. Estaba dormida. No, hoy sí me levanté muy temprano. Hoy se levantó temprano, ¿no? Pues está muy bien. Espérenme para darle continuación a donde me quedé. Espérenme un segundito. Esto ya lo vimos. Después de que vimos por decir, el profesional debe conocer conocer a fondo este tema. De lo de
de la ayuda para la planificación de la inserción afectiva, que sea, perdón, de la inserción que sea efectiva. De igual modo, debe conocer tanto el mercado de trabajo como los índices de paro y de contratación. Estamos en lo de pedir trabajo y eso. ¿Se acuerdan que estábamos viendo eso la semana pasada? El flujo de la oferta y la demanda, los programas de protección al paro, las medidas de fomento de la ocupación de los sectores laborales en expansión, etcétera. El bloque de infraestructura personal incluye variables como el género, la clase social y la edad. Y todas ellas afectarán indudablemente a la inserción en una medida u otra. Son variables que vienen dadas y por lo tanto las posibilidades de intervención sobre ellas son mínimas. Sin embargo, es necesario tenerlas presentes porque actúan como mediadoras de los procesos de inserción. En el bloque de determinantes personales se incluyen aquellas variables que hacen referencia a las actitudes, adquisiciones, capacidades, habilidades y características propias de las personas. Existe una relación de estas variables con la inserción, aunque su incidencia no esté claramente determinada. Concretamente, estas variables son la capacidad de aprendizaje, que permite constatar si el futuro trabajador superará las pruebas de selección. El tiempo de pruebas en el futuro, puesto de trabajo o el éxito en los cursos de formación ocupacional, tanto en los aspectos teóricos como prácticos. Y luego está el pensamiento autorreferente, o sea, el autoestima, la autosuficiencia, autoeficacia, perdón, y expectativas de control, que es un mecanismo psicológico por el cual los sujetos establecen creencias acerca de sí mismos y del ambiente. Este mecanismo actúa de modo de pautas interpretativas, por el que se justifican de una manera determinada los sucesos ocurridos y se aventuran hipótesis sobre los acontecimientos futuros.
Algo también importante son las metas laborales. La percepción subjetiva de lo que representa el trabajo para la propia persona y en relación con la sociedad. Estas metas pueden dividirse en expresivas e instrumentables. Las expresivas se refieren a la valoración del trabajo por sí mismo, en cuanto fuente de realización personal y de satisfacción. Los instrumentales estarían orientadas hacia el exterior o hacia las consecuencias que tiene el hecho de tener empleo, sueldo, buenas relaciones interpersonales, seguridad, condiciones físicas, Salud. gracias, perdón. Prosiga, por favor. Salud. Gracias. U horarias. Y luego se hablan sobre las atribuciones, en donde las atribuciones es un grado de control que la persona cree que puede ejercer con relación a las causas de la conducta y la estabilidad o inestabilidad de dichas conductas. Y luego se habla sobre la imagen que se tiene de la profesión. Que es el contacto con los grupos de referencia, como la familia, padres, etcétera, y con los otros medios de incidencia social. Hace que una persona elabore una imagen de las funciones que realiza, como las tareas, las obligaciones, etcétera. Y luego habla sobre las habilidades, que las habilidades son las que contemplan la interacción fluida y el control de las relaciones. Y luego habla sobre las características de la personalidad, que es la perseverancia, la ansiedad, el autocontrol y estabilidad emocional. Y son determinadas características que están vinculadas a lo que llamamos una personalidad eficiente, es decir, con amplias posibilidades de éxito en el mundo laboral. Los recursos y las destrezas de inserción son aquellas habilidades y estrategias que un sujeto utiliza ante la búsqueda de trabajo, además de otros recursos sociales que le brindan apoyo durante este proceso. Entran aquí lo que es la realización del currículum, la carta de presentación
la realización de una entrevista, la realización de pruebas psicotécnicas, etcétera. Y por último, el proceso de inserción representa para nosotros el momento puntual de búsqueda de trabajo, que lleva emparejado unas conductas, unas expectativas y unas reacciones propias. Este proceso puede ser entendido como una exploración amplia. ¿Qué realiza el sujeto sobre su trayectoria? Su propia realidad y el mercado laboral. Y las flechas del esquema nos indican las relaciones que se dan entre los 4 bloques, que es la infraestructura personal, va a afectar a las determinantes personales, pues ya que estos se desarrollan en un ambiente determinado y en medio de un grupo de referencia. También va a afectar a los recursos y al proceso. Al mismo tiempo, las actitudes, características, habilidades y capacidades de los sujetos tendrán una influencia recíproca en los recursos y el proceso de inserción que se llevan a cabo. Y luego hay unos ejemplos de análisis de necesidades de inserción a través de la entrevista, que son casos Quino y Roque. ¿Cuáles son los objetivos de los casos? Utilizar la entrevista como base de recogida de información. Analizar qué clase de variables, áreas se están explorando con las preguntas de la entrevista. Interpretar respuestas del sujeto de acuerdo al esquema de inserción sociolaboral adoptado. Distinguir objetivos de las preguntas, de las interpretaciones diagnósticas de las respuestas. Analizar necesidades de inserción. Formular propuestas de acción en función de las necesidades encontradas. Y dentro de los contenidos de los casos, habla sobre el área personal, y dentro del área personal se encuentra la salud, la ansiedad, la visión de cómo le puede estar afectando personalmente la inserción laboral que ha de realizar de inmediato, las atribuciones y la percepción personal. El área profesional, son los intereses profesionales, factores que influenciaron en las elecciones, las expectativas profesionales, las actitudes hacia el trabajo
y el rol laboral, la madurez vocacional, el proceso de exploración, planificación de la búsqueda de trabajo y destrezas para la inserción. Y luego el área familiar, que es la adaptación familiar. Y el área social, donde es la adaptación social. Y luego se hace la justificación de los casos, donde la entrevista es una herramienta de las más utilizadas en el campo de la orientación educativa y profesional. Los objetivos que puede tener son muy amplios y dependerá de si adopta un formato de recogida de información, de asesoramiento, de devolución de información, etcétera. En este caso, la entrevista se utiliza como única técnica de recogida de información en un caso de orientación para la inserción. Y el alumnado debe poder analizar una entrevista desde las preguntas y desde las respuestas, sabiendo distinguir objetivos y finalidades que se pretenden con cada una de las preguntas y las interpretaciones diagnósticas que surgen de las respuestas de la persona. El alumnado también debe aprender a agrupar interpretaciones diagnósticas que ha dado la persona en diversas respuestas y que responden a una sola variable. Se adentra así en los procesos de triangulación que se trabaja en las sesiones de clase y pueden aplicarlo de manera concreta a un caso. Este proceso de análisis acaba con un proceso de síntesis y valoración. Las diferentes interpretaciones se han de conjugar en un mapa coherente, comprensivo, que lleve a propuestas de acción, que se trabajan y consensúan con la persona. Y luego se hace la realización de un mapa de ayuda en el proceso de síntesis. Y también permite después contar con una herramienta para las guías de actuación. Los dos casos que siguen conectan al alumnado con los modelos de inserción sociolaboral, la técnica de la entrevista y las necesidades de inserción a partir de esta técnica. El primer caso, aquí no aparece resuelto como ejemplo, y el segundo bloque con los mismos objetivos y contenidos sirve para que el alumnado ejercite lo aprendido
en el primer caso. Vamos a ver el caso Quino, que es la presentación del caso. Se presenta toda la información de la entrevista en columnas para detallar mejor el análisis realizado por áreas y por interpretaciones diagnósticas de las áreas. Por decir, en la entrevista es datos personales, edad, 18 años, estudios, eso sin certificado, acaba a los 16 años. 1 año y medio ayudando a su tío paterno en un bar. Lo deja porque lo reemplaza, lo deja porque le reemplaza la mujer del tío. Acude para buscar trabajo de camarero. Ahí, ¿cuáles son las áreas que se exploran? O sea, el diagnóstico de las áreas. Las áreas es la experiencia laboral, motivos de la demanda. Y el diagnóstico es la experiencia laboral reducida, pero contactó con el mundo laboral, las dificultades en el mundo escolar, no consiguió certificado de eso y busca empleo en lo que conoce. Y luego en la entrevista, ¿cómo fue lo de trabajar en un bar? Y la contestación fue: mi tío necesitaba a alguien que lo ayudara, y cuando acabó el instituto, mi padre habló con él y ahí me fui. ¿Y cuál es el área que se exploran o los diagnósticos de las áreas? En las áreas fueron las preferencias profesionales, o sea, los factores influyentes en las decisiones. Y en el diagnóstico no fue un producto de sus preferencias de trabajo, sino una presión familiar. Y ahí no había preferencias ocupacionales pues definidas. Y luego en la entrevista, otra de las preguntas era ¿por quiénes? Que diga, ¿por qué quieres trabajar de camarero? Bueno, he ayudado en un bar 2 años y creo que me será más fácil encontrar trabajo. Eso dice mi padre. No sé hacer otra cosa, pero en fin. Y en el diagnóstico, o más bien las áreas que se exploran, o el diagnóstico de las áreas, ¿cuáles son las áreas de preferencia? Las áreas, pues son preferencias. Y en el diagnóstico viene siendo la ausencia, las preferencias definidas, la influencia familiar en la elección de intereses, la percepción de autoeficacia y autoconcepto bajo. Y luego otra pregunta de la entrevista: ¿actualmente sigues en el domicilio familiar? ¿Cuál es tu relación con la familia? La persona contesta: bien. Siempre he estado bien con mi familia. Mi padre trabaja en la construcción
estoy bien en casa. ¿Cuáles son las áreas que se exploran o el diagnóstico de las áreas? Pues las áreas es adaptación familiar, relaciones familiares, clima y contexto familiar. El diagnóstico es la adaptación y relación familiar satisfactoria. Ahí no aparecen problemas de falta de apoyo social. Y luego está dentro de la entrevista donde se le dice, háblame de tus amistades. Entonces el muchacho dice, con los amigos bien, a algunos los conozco desde hace mucho tiempo, vamos a la disco y todos legales. ¿Cuáles son las áreas que se exploran o el diagnóstico de las áreas? Pues en las áreas es la adaptación social, las relaciones sociales y amistades. Y al diagnóstico es la adaptación y relaciones sociales satisfactorias. Ahí se dice que es una persona sociable y las amistades pues son duraderas. Y luego en la entrevista también le dicen, ¿me has dicho en qué empleas el tiempo libre, pero tienes algún hobby definido? Y la persona contesta, hobby, videojuegos y futbolines. El área que se explora, los diagnósticos de las áreas, pues el área son ocio y tiempo libre. Y en el diagnóstico sin preferencias definidas. Y luego en la entrevista, otra de las preguntas, ¿te gustaría trabajar en otra cosa si pudieras? ¿Y qué es lo mejor que recuerdas del tiempo del colegio? Y esta persona contesta, me gusta la electricidad y soy un manita, según dicen. Pero no puedo trabajar porque no tengo ningún título. Eso me dice mi padre del colegio. No sé, no me acuerdo de mucho. Bueno, me lo pasé bien en las tecnologías. Siempre se me dan estas cosas, pero las de rollo me estropean todo porque estudiar nunca me ha gustado, ni leer. ¿Cuáles son las áreas que se exploran o el diagnóstico de las áreas? Pues las áreas es amplitud de explotación o exploración, expectativas laborales, exploración de su experiencia como estudiante y su diagnóstico. Aparecen ciertas indicaciones de autoeficiencia positivas en relación con algunos aspectos, pero no se reflejan en sus intereses expresados. Las expectativas laborales pobres, autoeficacia negativa como estudiante. ¿Por qué? Porque no se da seguridad. Y luego en la entrevista, otra pregunta es, ¿por qué crees que no fue bien?
¿Por qué crees que no te fue bien en el colegio? Y él contesta, por culpa de los profes. Lo que la mayoría de los jóvenes actuales dicen, el profe la trae contra mí. Y porque en aquel instituto te ponían falta por todo, a la mínima. Si no entendías las cosas, digo, yo que es porque no me las sabían explicar, eso decía mi madre. Y las áreas ahí son las atribuciones en relación con sus estudios. Y el diagnóstico pues son de fracaso externas. Y luego otra de las preguntas, ¿te gustan los que trabajan en la profesión de camareros? Y luego contesta el joven, se ganan bien la vida y si encuentras un buen trabajo, ganas bien. Y en las áreas es la imagen de ocupación, un rol laboral, y en el diagnóstico es la ausencia de imagen de la ocupación. Y otra de las preguntas, ¿te fue bien el tiempo que trabajaste en el bar? Y su contestación fue claro. No sabe cómo subió la clientela. Ya sabe que no me han echado. Como que se queda pensando, no había trabajo para mi tía y para mí. ¿Y cuáles son las áreas? Pues atribuciones de su rol como trabajador y diagnóstico, éxito internas. Otra de las preguntas en la entrevista fue, ¿alguna vez alguien se fue sin pagar o algo así? ¿Qué hacías entonces? La contestación es esos problemillas a mi tío. Yo no sirvo para plantarme. Y el diagnóstico, las áreas son habilidades sociales, asertividad y diagnóstico, falta de asertividad. Otra de las preguntas de la entrevista, ¿has pensado, Kino, en algún curso ocupacional? Y la contestación, no, nada de cursos que son de rollo también. Si tengo que estudiar o leer, nada. Y las áreas de actitud hacia la formación y el diagnóstico negativa a todo el entorno escolar. Poca motivación hacia la formación. Y en la entrevista, hace meses que no trabajas en el bar, ¿cómo te organizas el tiempo? Y luego contesta Kino, no he pensado nada de cómo organizarme el tiempo. ¿A qué se refiere con lo de organizarse el tiempo? Y luego en las áreas es conducta, exploración, planificación del tiempo, planificación de la búsqueda de trabajo, y en el diagnóstico es la ausencia de conducta exploratoria. Y luego en entrevista otra me refiero a si has intentado buscar trabajo. Y él contesta, no he hecho nada para buscar trabajo. Si no hay trabajo, ¿cómo voy a buscar? Por mucho que busque, no encontraré, pero creo que si alguien me recomienda, sí encontraré.
Ahí las áreas, la conducta, exploración, planificación del tiempo, planificación de la búsqueda de trabajo y expectativas de trabajo futuras. Y en el diagnóstico, pues son nulas, bajas, expectativas de encontrar trabajo, relaciona la inserción con tener contactos y su pasividad ante las situaciones. Y luego existe otra pregunta. En la entrevista dice, no has estado haciendo nada en especial, y contesta Aquino. Hombre, nada desde hace tiempo. Ya hago chapuzas en el barrio y no paran de llamarme. Incluso van a casa y le dejan las llaves del piso